trabajando sus artículos. Eh, Después de esta sesión, yo voy a avisarle a las personas que ya tienen el artículo, que ya tienen un artículo publicable, digamos. Algunos de ustedes ya tienen un artículo publicable. Bueno, yo les voy a avisar y les diré que habría que, que poner en orden, si es necesario. El día de hoy vamos a seguir con nuestra sesión de edición. En esta oportunidad les voy a compartir, ok, ya les compartí por el chat y voy a comentarles la checklist, es decir, el documento a partir del cual ustedes pueden corregir a sus compañeros. ¿Okay? Es decir, una suerte de manual del editor que voy a compartir con ustedes y que recoge un poco la experiencia que tuvieron la semana anterior. Permítame un momento que no, por alguna razón no lo, déjenme ver. Okay. Muy bien. Ok. Si se dan cuenta, cuando uno edita un texto, efectivamente hace una operación limpieza. Eso es cierto. Es decir, es como cuando se poda una planta, exactamente así, aunque suene a lugar común. Eh, Hay que ponerle cariño a los textos. Hay que fijarse en todos sus detalles, en todas sus palabras, en todas sus frases, en su estructura, en sus ideas. ¿Okay? Eso hay que hacerlo con los propios textos y con otros textos sí nos toca trabajar de editores. ¿Okay? Lo primero es el filtro del hacha, la economía. Hablamos la semana pasada de las palabras zombie. Realmente, un poco, básicamente, por así decirlo. Eh, en muy pocas ocasiones realmente esas palabras aportan algo. ¿Okay? Si pueden reducir, háganlo. No digan en 10 palabras lo que pueden decir en 5. Eso es clave. ¿Okay? Y eso es algo que les va a servir para toda la vida. Así se convierten en los escritores más experimentados del mundo. Todos nosotros tenemos que estar pendientes de la economía del lenguaje. ¿Okay? El filtro del ritmo, la sintaxis, la relación que mantienen, el orden y la relación que mantienen las palabras entre sí. El punto, aquel montón de palabras, aquel montón de comas, no. Puntos seguidos. Acuérdense que, como les dije la semana anterior, la puntuación es como la respiración. Es la respiración del texto. Voz activa. Tenemos tendencia a la voz pasiva. Se han tomado medidas por parte del municipio. Mucho más fácil, corto y preciso, el municipio tomó medidas. ¿Okay? Agrego, por supuesto, los gerundios, el giro favorito de la inteligencia artificial. ¿Okay? Muy bien. Eh, el filtro de la claridad, la precisión, ¿okay? El queísmo, que también lo hacemos a veces con la cual o el cual, ¿okay? La precisión. Tendemos a usar verbos como hacer, dar, poner, ¿ok? Este, hacer un análisis, usemos analizar. Por ejemplo, la palabra hacer, la palabra poner, la palabra dar, la palabra estar, la palabra ser. Hay palabras mucho más precisas para eh, este, señalar las acciones concretas que tenemos en nuestro texto, que escribimos en nuestro texto. Los verbos de acción son muy importantes.
el filtro del impacto, la voz. Acuérdense, el primer párrafo, ya se lo enseñaron. Una frase potente, el enganche del texto. Miren, muchas veces las personas no tienen suficiente tiempo para leer todo en una publicación periódica de cualquier naturaleza. Muchas veces leen el título y la presentación, esa pequeña introducción que se pone allí. Por lo tanto, es fundamental que la primera frase, el primer párrafo, la introducción realmente enganche. ¿Ok? Cierre contundente. En conclusión, nada de eso. Esos son giros escolares que pueden tener una función pedagógica dada en determinados contextos y que pueden ser útiles incluso en algunos artículos académicos, pero no en este tipo de escritura, que es para un público más amplio. Los datos. Los lugares comunes. Miren, tema de actualidad. Trump es un fascista. Muy bien. El punto es que eso es un lugar común. Lo que necesitamos en todo caso es, si vamos a escribir sobre Trump o sobre cualquier político, de cualquier no simpatice o no nos simpatice, es hablar a partir de sus hechos. ¿Okay? En el caso de los políticos, sus palabras son hechos. ¿Eh? Es decir, cuando un político dice, el caso de Trump, por ejemplo, voy a poner unos aranceles del 50% a yo no sé quién, a yo no sé qué país. Bueno, eso inmediatamente tiene consecuencias. No es como si lo dijera yo. Eso lo digo yo, eso no le importa a nadie. Oye, deberían poner un artículo mío en letras libres, oye, deberían poner aranceles en tal y bueno, ok, eso le llega a un público determinado, pero eso no produce más nada. En cambio, cuando lo dice un presidente, sí tiene efecto. ¿Ok? Entonces, bueno, evitemos las generalidades. ¿La juventud sabe manejar la tecnología o no la sabe manejar? La culpa de los costos del alquiler de vivienda es de los extranjeros, del turismo, etc. Eh, el costo de la vivienda es un tema sumamente sensible. Entonces se tiende a culpar al primero que tengamos a mano. Ok, por ejemplo, aquí en Ciudad de México hubo unas protestas en unas colonias podrían ser el equivalente de parroquias o de alcaldías en otros países, donde hubo incluso destrozos, etcétera, porque se supone que por culpa de los extranjeros, en particular los extranjeros de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, han subido los alquileres. Entonces, hubo gente seria que se puso a analizar el tema. Y el tema es que no se está construyendo lo suficiente. Es decir, sigue creciendo la población de la ciudad y no hay suficientes viviendas. Entonces es muy fácil decir es el turismo, decir son los extranjeros, decir que solamente se construye para cierto sector social y se pierde, digamos, de perspectiva las obligaciones sociales en relación con la vivienda. Eh, entonces, estos temas, la gentrificación es otro tema, estos temas sensibles que tendemos rápidamente a, a dar la primera explicación y pensar que esa explicación sirve para todos los contextos, tenemos que evitar eso, tenemos que analizar si en un contexto específico realmente eso es lo que está funcionando. El caso de Airbnb, etcétera, etcétera. Sí, José Manuel. Hola Giselle, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas Buenas tardes tardes. a todos. Yo quería preguntarte lo siguiente. Cuando yo empecé a realizar mi texto, no pensé en lo trillado que podía estar el tema. Mi texto en particular habla sobre Donald Trump y en base a lo que estabas diciendo tú recién, pienso que quizás el texto es poco original y que ya se ha dicho mucho al respecto y pienso en qué cosa distinta puedo aportar yo que ya no hayan dicho otras personas que probablemente tengan más credenciales para hablar del tema que yo, ¿no? Entonces, no sé si puedes darme una orientación con respecto a eso, porque pienso que quizás puede ser irrelevante lo que yo diga, porque ya se ha escrito mucho al respecto y porque probablemente ha escrito gente que tiene mayor conocimiento que yo. Fíjate en esto.
Tú escogiste de tema a Donald Trump por alguna razón. ¿Por qué? Lo escogí en base a lo que dice y hace. Me parece que es un peligro para las democracias liberales. De hecho, Estados Unidos bajó de categoría y ya no es una democracia liberal bajo uno de los instrumentos que mide las democracias del mundo. ¿Qué? Bueno, fíjate en esto. Sí, se ha dicho mucho que, eh, efectivamente Trump es una amenaza para la democracia liberal. Eso está dicho. Está dicho que ha bajado la calidad de la democracia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué aspecto o qué conducta o qué eh, ángulo de Trump podría ser digno de análisis? Por ejemplo, el discurso. El discurso de él es muy amenazante. La relación con, eh, no sé, la relación que mantiene, por ejemplo, con los demócratas. Es decir, hay que ir, o la relación que mantiene con Chile. En fin, ¿cuál sería, digamos, aquello que valdría la pena ahondar en relación con Trump, ya que el tema te interesa, ¿no? Ok, alguien más había levantado la mano, pero Sí, 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 yo. adelante. ¿Qué tal? Disculpe. Algo que, bueno, en respuesta a la pregunta que hacía, ¿no? ¿Qué algo más de Trump puede ser de análisis? Yo creo que la popularidad, o sea, ¿por qué tiene tanta aceptación? ¿Por qué, a pesar de su discurso y su ideología, ha vuelto a ser reelegido nuevamente y tiene esa aceptación no solo en Estados Unidos, sino en varios lugares o varios países del mundo y varias personas del mundo? Eso también puede ser algo de análisis, ¿no? Su popularidad ha bajado en Estados Unidos. Es decir, la popularidad de Trump en Estados Unidos ha bajado por una razón sumamente simple. La gente votó por él fundamentalmente por la economía, porque quería sus bolsillos más llenos de dinero. Y eso no ha ocurrido. Ok, al contrario. Eh, entonces, su popularidad ha disminuido. Okay. A ver, Héctor, Hola, profesora Gisela, muy buenas tardes. Nada, buenas solo un tardes. comentario aquí respecto a lo de Comet. También me parece que es un lugar común y también un análisis deshonesto que un autor, y se repite bastante, como no me gusta quién ganó una elección, este país ya no es una democracia, ¿vale? A mí no me gusta quién ganó en México, pero no por ello o sea, se desacredita por completo el que ya no es una democracia. Me parece que unirnos pues a lugares comunes que muchos medios repiten en coro, también no nos permite ofrecer una perspectiva con más valor. Eh, Hasta ahí nada más era ese mi comentario. Me gustaría saber cómo podemos hacer análisis más honestos y cómo podemos aportar valor a la audiencia. Bueno, la cosa es la siguiente. Si, por ejemplo, eh, se considera que la democracia, es cierto, hay una discusión internacional y que un debate acerca de que la democracia liberal está en peligro, por muchas razones. Y además el debate está muy bien fundamentado, no es. Ahora bien, este, eh, ¿qué es una democracia liberal? Debería ser el primer punto de partida. Definir qué es una democracia liberal a partir de un autor de nuestra preferencia o de una perspectiva de nuestra preferencia, pues. Y bueno, desde esa perspectiva se puede hacer el análisis, pero el análisis tiene que tomar en cuenta efectivamente los hechos. Mira, yo vivo en México, yo considero que México es una democracia con ribetes autoritarios, hay ataques a las instituciones, etcétera, pero es decir, México es más democrático que hace 30, 40 años. ¿Mm?
Entonces, bueno, por supuesto hay que ver cuál es el concepto de democracia liberal, cómo deben ser las instituciones democráticas, etcétera, etcétera. Para mí la separación de poderes es importante, por ejemplo. Que haya relativa autonomía entre los poderes, eso es lo que se llama el check and balance en los términos de la democracia liberal. ¿Okay? Y eso efectivamente en México tiene sus bemoles. ¿Okay? Bueno, por la reforma judicial, por la reforma electoral que se pretende, etcétera. Ahora, por supuesto, hay democracias más defectuosas que otras, ¿ok? Entonces, bueno, el punto es, hay que ir a lo concreto, hay que tener mucho cuidado de plantearse temas que realmente no conocemos, simple y llanamente porque, mira, a lo mejor hay cosas que nos parecen molestas, ¿ok? Por ejemplo, a mí me parece preocupante la reforma judicial que hubo en México y de hecho inmediatamente las instituciones internacionales salieron a decir, miren, no imiten el hecho de someter a elecciones directas, ¿ok? A los jueces, porque simple y llanamente la gente vota por el partido. ¿Mm? Y eso es terrible para la independencia judicial. Muy bien. ¿Okay? Sin embargo, yo no escribiría sobre ese tema, no solamente porque no soy mexicana, no escribiría sobre ese tema porque no es mi área. Sobre eso tengo una opinión que se comparte por gente a la que le interesa la democracia, pero para hablar de eso hace falta tener una formación que yo no tengo. ¿Ok? Entonces, bueno, ese tipo de cosas también hay que tomarlas en cuenta. ¿Cuál es nuestra formación y dónde podemos aportar más? Ok, vamos a comenzar entonces a trabajar. Gracias, profesora, totalmente de acuerdo. Eh, Hoy están viendo lo de la metodología del taller, ¿verdad? ¿O todavía siguen viendo el decálogo, el decálogo, el checklist? Vamos Se a ve ver. Sí se metodología del ve. taller, chiquito. Ok. Eh, bueno. Ok, nuestra sesión, como siempre, de 90 minutos, ya vamos por las 2:23. ¿Cuál es la idea? Hay 27 textos, ¿ok? Hay 37 personas en este momento, ¿no? Entonces, bueno, miren, no queda más, serán 10 equipos de 3 personas y uno de 4, y hacemos las rondas correspondientes. Serían 11 equipos en total, ¿ok? 10 de 3 y uno de 4, para que empecemos la primera ronda de edición. ¿Vale? Fíjense en esto. Primero, ya rápidamente voy a terminar con la checklist, porque no había terminado. Ok, los temas de actualidad, las cifras. Okay. Si nosotros vamos a decir, bueno, mira, han tenido que mudarse del centro de la ciudad por la gentrificación tantas personas, bueno, tiene que haber una cifra oficial de organismos internacionales, de multilaterales, de información oficial del Estado, etcétera, etcétera, de datos de las universidades, en fin. Los sesgos, ya eso lo vimos la semana pasada, mucho cuidado con los sesgos. Coloquialismo y regionalismo. Recuerden que es para un público amplio, que es para Latinoamérica 21 y por lo tanto tienen que revisar que no usen localismos, ¿ok? Como les explicaba en la clase anterior. Dicho esto, vamos entonces con los 10 equipos de 3 personas y uno de 4. Y comenzamos con la discusión, con la edición, perdón. Ok, adelante.
saben, tienen la checklist de estilo, la tienen en el chat para que vayan cubriendo todos los aspectos. 15 minutos va a durar la sesión, primera sesión de revisión. Leen el texto en voz alta, todo ese tipo de cosas. Ahí ya están habilitadas las salas, así que se pueden ir sumando, Gisela. Ok, váyanse sumando y bueno, toca el texto que toca y después hacen la presentación. Porque es muy probable que haya faltado gente que entregó texto. El Ya grupo el equipo de 4 7, está listo, los demás son de 3. sí, sí, por eso avisaba. La sala 7 ya es el grupo de 4, así que el resto váyase sumando al resto de las salas. Franco, buenas tardes. ¿Cómo uno hace para agregarse a las salas? Y tú disculpa, pero es que no veo ninguna opción en la computadora. No te preocupes, William, ahí te sumo yo a una de las salas. Te sumo a la sala 5. Ahí está. A los Muchas que no le gracias. aparezca la opción, avísenme por favor, así le asigno una sala. Hola, a mí tampoco me aparece ninguna opción para entrar a salas. Sí, a mí tampoco. Ok. Tampoco me aparece. Escojan, cuando entren a sala, escojan el texto de alguien que esté en el equipo. Marca tampoco. Ahí la asigné. Ahí estamos. Agustín Giacobbe tampoco. Vamos a asignarlo. Sala 3. Ahí va. Osmar Fuentes. Sala 1. Hugo Fernández. Bueno, listo. Ahí están asignados. Ahora entró alguien más. Vamos a admitirlo. Hola, perdón, me asignaron a una sala donde solo estaba yo. Tengo un ratillo de esperar, no había nadie más.
Manuel, sí, está por entrar a esa sala Brenda. Paloma, a mí me parece que está por entrar a la sala 6. Perdón, perdón, me salí pensando que no me asignaron a nadie. No, no, quédate porque por ahí puede tardar, depende de la conexión de la otra persona. La sala Ok, Igualmente 4 también voy a... está Yaldimar. si quieres me asignas otra vez porque igual no veo dónde asignarme yo. Gracias. Bueno, es que el Dale, problema es que se dijo que solamente podía haber una sala de 4. Y entonces la gente de la sala 7 se metió 4. Así que por favor, dile a la gente de la sala 7 que alguien se salga. dale, dale, ahí asigno a alguien de la sala 7, le asigno otra sala. Sala 9. A ver, ahí está. Ahí tenemos 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3. Ahí está Sí, mejor mira, repartido ya. eh, la sala 4, yo creo que bueno, que estoy yo con Yaldimar. Yaldimar, si quieres, pásala para otra sala. Dale. Ahí la mando a la sala. A ver, vamos a mandarla a la sala 6, a ver si se puede unir. Ahí me estoy Sí, mal. mándala a la sala 6. Bueno, yo creo que ya está listo, ¿no? Bien. Sí, el tema que por ahí algunos se desconectaron y quedaron algunas salas con menos cantidad, pero ahí está 3, 3, 3, 3, 3. La 4 no va, 3, 3 y 3, listo. Ahí están bien repartidos. Quedan algunos todavía que los veo aquí, Brenda, Fernanda, Manuel. Sí, parecen Sí, pero sí, como si no como se que no hubieran se metido en la unieron. sala, ¿no? Sí, sí, los dos figuran como que no se unieron, pero tendrían que estar. Ahora Yaldimar también me avisa que está sola en la sala. A ver, en teoría tiene que haber dos compañeros en la sala. Sí, eso también puede ser un problema de ellos, no nuestro, porque por ahí pueden ya tener alguna versión de Zoom eh, vieja o andás a ver. Y ahora me aparece la sala 3, ahora me aparecen Christopher Merino y Fernanda. Y ahora la 2 me parece que no se unió. María Belén, sí, mira, Brenda, sí, fíjate que María Belén Ramírez está sola, ¿no? Agustín Sí. Yacabe está solo. A ver, vamos, acá encima alguien se sumó a la sala 11. Vamos a mandarlo a la sala 4. A ver. Digo, a la sala 6. Ahí lo mandé. A ver, sala 6, ahí está. Ahí entra alguien más. Bien. Sala 6, ya hay 3. Hola, Lía. Hola, ¿Qué tal? Estamos haciendo una actividad en grupo. Te voy a asignar a una sala. no, ya yo estoy en la sala, pero entré porque dentro de la sala no podemos ingresar como al link. Entonces pensé entrar aquí desde el computador para ver si podía, para hacer la Ok, actividad, no me aparece dentro de la sala. O no sé si lo podías ok. poner aquí. Estoy en ¿En la qué sala sala estás? 10. En la 10. Ok, ya ¿En la tenemos 10 o en 3 la ahí en 11? la 10. Te voy a asignar a la 11, que Sí, hay aquí. 2. No, yo Ahí te estoy en la asigno a sala la 11. 10 con dos compañeros. Yo estoy en la sala 10. Ah, ok, ok, ok. Pero a lo que me refería era que no tenemos el link para la actividad. De repente ya no apareció en la sala. Entonces no sé si me puedes A ver, ayudar enviando el link por acá o a la propia sala 11. ok. Yo igual sigo sin ¿Me puedes sala, ayudar?
A la sala Voy, 10, perdón, me confundo. voy a ver si saliéndome de repente entrando, no Miro sé. el checklist, sala 10, a ver si... Listo. Hola, Josmar.
Hola Diego, ¿me escuchas? No. En un par de minutos volvemos a la sala. Franco. Hola, sí, perdón, no te había escuchado. ¿En cuántos minutos? En un par de minutos volvemos a la sala. En un par de minutos, ok. Sí, sí. Ok, ok. Vos avísame nomás y cierro las salas. Eh, Ahí quedaron Incluso dos puedes salas, la 3 y empezar la a 4. cerrarlas, porque eso se tarda un poquito. Ok, ok. Bueno, quedaron la 3 y la 4 nomás. Sin personas. Hubo un par de chicos que me dijeron que tenían problemas de conexión y por eso se Ok. salían y entraban a otra sala, así que bueno.
Bueno, ¿En qué sala estaba Jairo? Estaba en el 4, después me cambiaron al 2 y se me salió, perdón. Ok, dale, ahí te asigno a la 2. Franco. Dale, ahí cierro las salas. Sí, sí, es que te dije, te dije que la cerrara hace rato. Ah, no había escuchado, perdóname. Ahí la Ok. cierro. Ahí está. Entendí cualquier cosa, perdón. Ahí van entrando. Muy bien. Quisiera que tomara la palabra alguien que a quien le hayan analizado el artículo, le hayan revisado el artículo. Equipo uno o cualquiera, alguien a quien le hayan revisado su artículo.
Hola, Gisela, yo soy Mauro del equipo uno. Hola, Y Mauro. los chicos Randy y Selene, mis compañeros, han revisado el artículo y bueno, según ellos, en términos generales está bien y por ahí digamos, modificar algunas partes de la escritura, más que nada Selene me dijo en la parte de la escritura mejorarlo, pero en términos generales estaría correcto. Muy bien. En líneas generales, te le hicieron la revisión con la checklist y quedó bien. Sí, Ok, sí, sí, según ellos sí. vale. ¿Y qué te pareció esa experiencia, Mauro? No, bien, bien. O sea, yo tomé, para resumir, agarré mucho de lo que explicaron los profes en las clases anteriores. Yo el tema que elegí es un tema un poco técnico, por utilizar mucha terminología un poco muy específica de la ciencia económica. Lo que yo intenté fue bajarlo a tierra lo más que pude. En especial tomé otra cosa que decían los profes en las clases anteriores de, digamos, tocar algo que llegue a la gente. Algo que cuando el que lo lee dice, ah, mira, esto me afecta. Exactamente. Esto con el tipo con el que el lector dice, esto me afecta de forma personal. Y también utilicé el recurso de las preguntas. También decían, digo, en alguna que otra parte del párrafo del texto, más que nada al final, hacer preguntas para que la persona, el lector también se cuestione, o sea, se pregunta a sí mismo. Sí, el llamado a la acción, ¿no? Claro, que no sea solo, o sea, está bueno el tema de las preguntas, usar la pregunta a lo largo de, uno lo ve en muchos textos de otro tipo también y bueno, es muy, muy bueno ese recurso. Ok. Muy bien, Laura. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Laura del equipo 7. Estaba con Augusto y Fernando y me dieron como comentarios muy interesantes. Me dijeron que el inicio, el gancho, la pregunta iba muy bien, como que tenía un gancho muy bueno, que podría tal vez como en el artículo resumir algunas cosas e incluir algunos ejemplos. Mi artículo va como del Comité Olímpico y su accionar, si es más político deportivo. Me Ujú. dijeron que tal vez podría mezclar ahí un poco con las acciones de la FIFA y etcétera, como hacerlo como más amplio. Y tal vez como este artículo fue hecho como para un tipo de audiencia que eran politólogos internacionalistas, hacerlo como un poco más amplio con otro tipo de con otro tipo de escritura, pues que no sea como tan técnico, pero de ahí en términos generales me dijo que estuvo bien, que estaba bastante interesante, como que sí engancha lo que sí ha escrito y bueno, me dieron bastante comentarios bastante enriquecedores para el artículo, sí. Ok. Muy bien, ¿quién más? Kevin. Yo- sí, yo puedo hablar. Nada, estuvimos viendo la pauta, cosas que podrían mejorarse, algunas cosas más de fondo, por ejemplo, que un compañero me dijo que podría resaltarse más el concepto de dignidad humana, que era un poco al que remitía el artículo. También habían algunas frases que podían estar muy, muy largas, que tenían más de 4 comas, entonces la idea es que esa se pudiera acortar para decir lo mismo. Sobre como palabra zombies, creo que encontraron una, que era consistentemente. Así que eso ahí, revisarlo para que no se vea como un simple relleno. Y en general, lo que me dijeron es que había que, bueno, definir muy bien y eso obviamente es muy importante, a cuál es el público al cual se quiere buscar, porque sí está un poco, no sé si técnica, pero tenía una reflexión filosófica un poco mayor, y eso, y el lenguaje está un poco complejo. Entonces, yo creo que ahí el desafío es que esa tesis, que puede ser perfectamente comprensible para cualquier ciudadano común, pueda ser traducida a un lenguaje corriente más extenso. Eso a Claro, y modo esto es general. algo importante. Esto es algo importante. En uno de los tantos artículos, una persona está hablando de la exclusión y
para, digamos, sustentar su visión acerca de que hay personas que no importan y que hay personas que no tienen capital simbólico ni capital de ningún tipo. Bueno, echa mano de Pierre Bourdieu. Y a mí me gusta mucho Pierre Bourdieu, pero para un artículo, digamos, de esta naturaleza, de incidir, digamos, en la esfera pública, es mucho mejor, ¿okay?, describir lo que está pasando y proponer una idea al respecto. ¿Okay? Es decir, ¿por qué? El problema es que en definitiva no nos ocupamos de esas personas. Vemos a esas personas por la calle y no hacemos nada. Era un poco el punto del artículo, ¿no? Eh, entonces, bueno, la persona apeló a Bourdieu. Eh, y de repente, en estos casos, habría que apelar más bien a cierto tipo de saber sociológico al respecto, que es más práctico. ¿Okay? Es decir, ¿podemos ocuparnos de todos los mendigos con los que nos tropezamos? Eso no es un problema de que seamos crueles o no, es un problema práctico. ¿Okay? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿de qué nos ocupamos y no nos ocupamos en la sociedad? En ese sentido, la psicología social, etcétera, tiene que decirnos, ¿no? Entonces, bueno, cuando utilizamos términos teóricos, tenemos que estar muy seguros de a quién nos dirigimos, ¿ok? Porque en estos casos es preferible evitar, digamos, un teoricismo que no va a redundar en un mejor entendimiento. ¿Ok? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Sí, doctora. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Nosotros, el grupo 10, si no me equivoco, hemos podido realizar el análisis de la colega Lía Quintero. Y bueno, el artículo que tiene es muy excelente desde mi punto de vista, como también lo hemos compartido con el otro compañero. Tiene un tono analítico, profesional, también una estructura clara. Sin embargo, hemos podido indicarle a la colega de que dentro de su artículo hay palabras que están repitiendo o redondando, como se dice, ¿no?, en Perú, y se le ha recomendado hacer, cambiar esas palabras, esas terminologías por otras para que lo pueda reemplazar, y de esa manera se podría quizás mejorar o darle otro nivel a su artículo, ¿no? Dentro de lo que hemos podido verificar, ella también ya lo ha tomado en cuenta y ha indicado que lo va a mejorar justamente en base a las precisiones que nosotros le hemos hecho. Gracias. Ok. Bueno, todavía quedan pendientes artículos. Obviamente llegaron 47 artículos. Por lo tanto, estoy segura que unos cuantos de ustedes no se les ha revisado todavía. Entonces, bueno, sigan en su mismo equipo, revisen el artículo de otra persona y si por casualidad, ¿ok? Ya todas las personas tienen su artículo revisado, pues bueno, tomen el de otra persona para que sigan practicando la cuestión editorial, ¿ok? Entonces, bueno, vamos de nuevo. Ahorita Franco va a abrir las salas de nuevo y hacemos la segunda ronda. En 15 minutos se termina, ¿ok? Ahí están abiertas las salas, así se pueden ir sumando.
Hola Daniel, eh, ¿estás? Ah, no, ahí se sumó una sala.
Ok, Franco, vamos cerrando. Dale, ahí voy cerrando. Muy bien, entramos en la recta final de este curso. Quiero escuchar algunas reflexiones de ustedes, cómo les fue en su revisión. Buenas. Si querés, te puedo decir yo de Sí, esta segunda adelante. revisión. Yo estuve trabajando con Laura, Fernando y Yaldimar. Trabajamos mi artículo, que es el número 42, que hablaba sobre la represa de Casupá. Yo soy de Uruguay. Y un poco ahí lo que me decía mis compañeros, en especial Laura, es como que ella notó que el artículo estaba muy largo y como que se perdía de vista la lectura. También hay en una parte, en la primera parte del segundo párrafo, yo digo como que es un escenario en el cual no debería ser un tema de disputa partidaria, sino una cuestión de seguridad nacional, la construcción de esa represa. Y, y bueno, y ella me dijo que eso se podía poner al principio y no para que sea como un señuelo para que la gente lo leyera. Eso fue un poco lo que hablamos y lo que me corrigieron más que nada. Que muy buenas correcciones y me sirvió. La verdad que voy 100% con la opinión de ella. Ok. A ver, ¿quién más? Daniel, Randy. De mi parte, doña Isa, les estuve revisando una de mis columnas junto con el compañero Mauro. El compañero Mauro me hizo unas observaciones ahí sobre unas palabras zombies, palabras repetitivas que tenía en la columna que hice y unas sugerencias por ahí sobre unir algunos párrafos con otros, lo cual también le agradezco todas las observaciones que me realizó, porque eso también me va a servir para ir mejorando las columnas que yo publico aquí en mi país, relacionado con ese tema o con los otros que yo manejo. Muy bien. Gracias. A ver, ¿quién más? Daniel, ¿quién más? Ok, ahora para terminar, en los minutos que nos quedan, me encantaría que me dijeran cómo han usado la inteligencia artificial en sus artículos. ¿Nadie ha usado la inteligencia artificial? Sí, claro, y para revisar la Ah, puntuación. ok. Sí, 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 o Vamos sea, a hablar de eso. sí, sí, yo revisé la puntuación, o sea, con inteligencia artificial. Después le di un chequeo yo, pero sí, 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 absolutamente. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra? Ajá. En mi caso, no la ocupo mucho, pero
Yo en general tengo harta falta de creatividad, por lo tanto, siempre cuando termino una columna, aparte de preguntarle cosas específicas de repente de párrafos de mejor redacción que digo, como cómo podrá medir esta idea más reducida, le pido ejemplos de títulos que sean llamativos. Y le pido, no sé, 10 y de ahí elijo uno o mezclo cosas entre varios ejemplos que me da. Muy Eh, bien. Ol- Emily, perdón. Sí, en mi caso lo utilizo para buscar sinónimos, efectivamente para si hay una oración, pues mejorarla. Pero siempre trato de que al final, o sea, de que al final no se vaya la esencia o la idea que tenga, aunque tal vez no sea muy buena, pero trato de que cuando lo utilizo, pues utilizar los sinónimos, a veces también alguna corrección y mejorar pues oraciones, mejorar Ok, de cómo pudiera verse más limpio. vale. Muy bien. Christopher. Hola, yo le he usado para ordenar los párrafos, porque como suelo escribir como lo siento, entonces no necesariamente está ordenado, no hay una hilación entre párrafo y párrafo, entonces suelo pedirle a la IA si que me diga cuál podría ser el mejor orden de los párrafos, para que exista una hilación que estoy comentando. En mi cabeza está todo claro, ¿no? Pero no necesariamente al escribirlo es. Agustín. Yo la utilicé por el lado de que, o sea, soy una persona que no se explaya mucho, más bien va directo y simple. Entonces dije, sentía que era muy corto el artículo y dije, le voy a utilizar y a ver si me lo puede alargar, pero me jugó en contra. Pues ¿Por qué? viendo un poco lo que decían mis compañeros, tienen razón en que quizás se puede perder mucho la vista de la lectura en los párrafos largos. O sea, capaz que no son párrafos largos, pero sí muchos párrafos. Ok. Lía. Hola, buenas tardes. Bueno, yo básicamente la utilizo como para reducir las repeticiones. A veces utilizo siempre como las mismas palabras en la misma idea, cortar muchas frases, mejorar la claridad, como, sí, como operación limpieza, más que todo, básicamente. Muy bien. Josmer. Buenas tardes. Sí, claro. Bueno, más que nada parte de los compañeros, también lo utilicé incluso antes de comenzar a empezar a armar el artículo, vamos a hacerlo. Más bien, yo lo utilicé principalmente para que me diera como un link o una lista de temas que podría tratar. Entonces, bueno, yo lo que hice fue un desglose, buscar como los temas que más me interesaban, los links y revisar por noticias para así buscar el tema que quería utilizar. Y luego, bueno, para los signos de puntuación y recomendaciones a la hora de mejorar el artículo. Ok, Josmer, una pregunta. Este, eh, cuando le pediste ideas, ¿cómo era el prompt? ¿Recuerdas cómo era el prompt? Claro. Por ejemplo, bueno, no específicamente, pero hice un prompt buscando temas actuales de relevancia en Venezuela que no sean tan rebuscados. Por ejemplo, claro, obviamente lo hice más elaborado. De igual manera, busca que sean confiables, links de noticias que sean verificables y de información relevante. Entonces, lo que hice fue crear esa lista y luego fui revisando las noticias, el Nacional, otros medios, y luego fue al final donde pude ver cuáles temas iba a escoger. Eh, digamos, cuál es tu campo, tu tema, tu especialidad? Estudios internacionales, Estudios internacionales. es correcto. Ok. Porque claro, por ejemplo, uno podría decir, quiero escribir un artículo sobre economía venezolana,
Vamos a suponer que yo fuera economista. Voy a escribir un artículo sobre economía venezolana, la economía venezolana después del 3 de enero de 2026, que fue la intervención militar estadounidense. Pero hay como varias aristas, la deuda, el petróleo, los minerales, los sueldos y salarios de los trabajadores, ¿cómo es que se llama? La dolarización de facto de la economía. Es decir, yo tendría que darle como eso, no como él. ¿Cuáles son los temas que yo podría tocar para que me diera algunas ideas, ¿no? Porque, es decir, recuerden siempre en relación con la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial da en la medida en que se le pide con más precisión, en la medida en que el prompt, la petición, es más estructurada, más clara y tiene más detalles, ¿ok? Pero siempre debe responder a aquello que nosotros realmente manejamos. Por ejemplo, a mí me toca, estoy escribiendo un libro y a mí me toca, he utilizado Notebook LM. Entonces, en Notebook LM yo, por ejemplo, digo, bueno, mira, es una búsqueda profunda sobre tal tema en tales fuentes. No quiero Wikipedia, no quiero esto, no quiero lo otro, no quiero lo demás allá. Quiero estas, estas y estas. ¿Por qué? Bueno, porque no estoy interesada en información de Wikipedia, porque Wikipedia puede ser buena para un detalle, pero no para el tipo de información absolutamente veraz y comprobada que yo requiero. ¿Okay? Puede ser útil para otras cosas, pero no para lo que yo estoy haciendo. ¿Okay? Entonces, para mí es más útil The New York Times, The Washington Post y ciertos medios venezolanos, como el Nacional, Efecto Cocuyo, etcétera, que son muy serios. Entonces, fíjense cómo yo tengo que decir exactamente lo que quiero y de dónde lo quiero. Y una vez que viene ese contenido, yo le digo, por ejemplo, dame un texto de 800 palabras sobre tal tema. O dame un esquema general sobre este tema. Y dame las referencias, porque lo que más me importa son las referencias. ¿Okay? A partir de ahí, yo entonces escribo el texto. ¿Por qué? Porque Notebook LM no sirve para escribir. Está muy buena para dar información, está muy buena para procesarla, está muy buena para decirte aquí está tal dato, aquí está el otro. ¿Ok? Pero la perspectiva, la profundidad, el conocimiento, todo eso quien se lo va a dar soy yo. Por lo tanto, si yo no conozco el tema, me lanza cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está con sus estudiantes y hacen un trabajo en inteligencia artificial? Que quieren meterlo como un trabajo personal. Uno se da cuenta inmediatamente. Por el tipo de lenguaje, por la generalidad, porque no hay profundidad, porque no hay un punto de vista. Para que un texto de inteligencia artificial quede de esa calidad, tiene que haber alguien que sea capaz de manejarla hasta ese punto. ¿Ok? Entonces, digamos que es muy buena para captar información. Las inteligencias artificiales de investigación, como es el caso de Notebook LM. ¿Ok? O sea, recoge una información que puede ser muy buena una vez que nosotros revisemos la fuente. Uno le dice, dame organismos internacionales, información oficial, etc. Y en ese sentido es capaz de plantearse una muy buena masa de información a partir de la cual nosotros vamos a evaluar, a juzgar y analizar, ¿no? En ese sentido, la inteligencia artificial es muy útil, pero tiene una escritura absolutamente adocenada, en el sentido de que el uso de los gerundios, una suerte de lengua estándar que es muy fácil de reconocer. Entonces, en ese sentido, yo les recomiendo que la usen, sobre todo desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista de verificación de las fuentes, pero que la escritura sea obra de ustedes.
La escritura, el punto de vista, la profundización y el análisis. Es decir, puede ser una tremenda herramienta en manos de alguien que realmente esté bien entrenada y sepa utilizarla. Por eso nos pasa con los estudiantes de pregrado que no la saben utilizar bien. ¿Okay? Entonces, bueno, la utilizan simple y llanamente para ponerle de prompt lo que se les ha pedido. Entonces, en ese sentido, creo que la inteligencia artificial puede ser extremadamente útil, pero para eso, desde el punto de vista de investigación. ¿Okay? Investigar, es decir, buscar los datos, buscar. Hoy en día tenemos una herramienta muy poderosa para escaparnos de las generalidades y de los lugares comunes si la sabemos utilizar. Soteldo, en fin. ¿Okay? Entonces, bueno, ese es mi consejo. Siempre escriban sobre algo que realmente conocen. Siempre escriban sobre algo que les sea cercano y utilizan inteligencia artificial para barrer, para decirlo con ese término, la mejor información posible, ¿ok? Y que la procese, pero la procese y les dé las fuentes. Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden fortalecer considerablemente su escritura. Ok, miren, ha sido un placer estar con ustedes en esta oportunidad. Espero que esta experiencia les haya sido de provecho. Ya recibirán el aviso de cuáles son los artículos que van directamente, pero de todas maneras, después ustedes pueden seguir trabajando con Jerónimo, el editor de Latinoamérica, Lat21, con sus textos. Vale, que les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias, Gisela. Muchas gracias, Esto ya Franco. es muchas gracias por las clases, esto ya es el cierre del curso, así que Claro que bueno, sí. agradecerle a los participantes, agradecerle a Gisela que ha sido docente, también a todo el equipo de diálogo político y de la Konrad Adenauer. Bueno, ahora antes de retirarnos, quería pedirle, por favor, si se animan, prender las cámaras, así sacamos una foto para redes sociales, Ay, claro. para publicitar el curso. Así que bueno, si se animan a prender las cámaras. Prendan A las ver, cámaras. ahí va. Buenísimo. Ahí si se animan algunos más, Voy. dale. Así Yo por lo de mi menos parte para que quede todo muy en... agradecido con la Giselle, con todo esto que fue nuevo para mí, muy agradecido con la fundación y esto va a ser mucho provecho. Gracias. Gracias a ti, Eso Randy, esperamos. también por participar. Sí, gracias a todos por participar. Efectivamente, es una gran oportunidad para todos nosotros, tanto para los instructores como para quienes participan e intercambian en esta oportunidad. Muy agradecida, Franco, que es nuestro brazo tecnológico. ¿Okay? Gracias, Bueno, gracias. chicos, Gracias. ¿tomaste la foto, Franco? Muchísimas Ahí gracias. estuve sacando, estoy esperando si alguno más se anima también a prender la cámara, así sale por lo menos todo el cuadrado con las cámaras prendidas, pero bueno, ya ahí somos bastante, así que ahí saqué varias. Ahí está. Creo que con eso estamos. Chao, que les Bueno, vaya muy bien. Chao, muchísimas Mucha suerte. gracias. Chao. bueno, Hasta y luego, nos recuerden que vemos. en estos Gracias. días vamos a estar avisando el tema de los certificados de aprobación del curso y eso Así estén es. atentos durante estos días, no se preocupen con eso que ya les va a llegar. Así que bueno, nos vemos. Hasta luego, entendido. Chao. Chao, Gracias, gracias. Hasta luego. amables, Chao. hasta luego.